Aunque parezca un juego, están intentando ejecutar un golpe de estado contra nuestro presidente Gustavo Petro. Esta oposición está desesperada, el uribismo está acorralado, sienten que la cárcel les está respirando encima del hombro. Antes de empezar, no olvides seguirme, compartir y guardar este video para que lo muestres a las tías uribistas. Los medios de comunicación pagos por esta derecha están creando todo un show mediático con el tema del Consejo Nacional Electoral. Miren en estas imágenes cómo anuncian la gran noticia sobre que el CNE pedirá que se formulen cargos contra el jefe de Estado y contra Ricardo Roa, quien fue gerente de su campaña presidencial, por unas presuntas irregularidades con los dineros que entraron en los tiempos de campaña. Pero cualquiera que vea y escuche este sensacionalismo mediático cree que ya Petro está a punto de ser destituido del cargo. O que es algo muy grave, como por ejemplo, algo así, como lo del Ñeñe, ese narco que dio inmensas cantidades de plata en la campaña de Duque, o lo de Santos con el escándalo de los dineros de Odebrecht, o los falsos positivos de Uribe, o compra de votos como lo de María Fernanda Cabal, o compra de testigos falsos, algo así por el estilito. Y no es nada ni parecido a semejantes cosas. Ya les voy a contar lo que sucede. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Prada, Benjamín Ortiz y César Lorduy, que ya les voy a explicar quiénes son algunas de estas joyitas, son los comisionados para investigar la posible violación de topes y la financiación prohibida de la campaña del presidente Gustavo Petro. Vienen anunciando junto con los medios semejante tontería si lo comparamos con los delitos por los cuales estos personajes del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, deben responder al país y a la justicia. Pues se trata de un documento que se conoció del despacho del magistrado Alfonso Campo del Partido Conservador, quien sustenta su petición de que exista un proceso administrativo formal por supuestas irregularidades en temas relacionados con publicidad electoral, y también que supuestamente Petro no reportó casi 6.000 millones de pesos que fueron usados y que no aparecen en los libros de contabilidad. 6.000 millones de pesos. A ver, ¿cuánto no se gasta en una campaña presidencial? Pero lo ponen como una cifra gigantísima. Gigantes, por ejemplo, los 25.000 millones que se robó un ex viceministro del gobierno de Uribe en la Ruta del Sol 2. Pero bueno, sigamos. Según la escandalosa noticia que tiene tan excitados a la derecha, el CNE tiene listos los cargos contra la campaña Petro presidente por la posible violación de topes electorales. Escuchen bien, que esto es lo más chistoso. Dentro de las pruebas aparecen los ingresos de parte de FECODE, el pago a testigos electorales en la Colombia Humana, aportes por parte de la Unión Sindical Obrera y aportes de algunos partidos. No sabe uno si esta gente tendrá algún mínimo de vergüenza. A ver, FECODE es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los docentes. FECODE fue fundada en 1959 y reconocida por el Ministerio de Protección Social. No es ninguna organización criminal. Lo de los testigos electorales, todos los partidos garantizan a los testigos electorales ese día como mínimo el almuerzo y el transporte. Eso no es un delito ni un secreto. Y los otros aportes que mencionan, que no son para nada escandalosos, ni siquiera se hicieron en la campaña, sino al Partido de la Colombia Humana. Gremios legales y populares empañados bajo el cargo de violación de topes electorales. Definitivamente lo que no quieren es respetar el voto popular. No soportan nuestro triunfo. Resulta que al Consejo Nacional Electoral no llegan magistrados, llegan políticos, y peor aún, políticos quemados en elecciones y vinculados a procesos e investigaciones. Como por ejemplo las tres joyitas que están tratando de ensuciar a Petro para dar este golpe de estado blando. Vamos a empezar hablando de la joyita de César Lorduy. Antes de postularse a la Cámara de Representantes como fórmula del senador Arturo Char, el que fue encarcelado por delitos de corrupción y concierto para delinquir en el Atlántico, sí, ese mismo. Pues este señor Lorduy estuvo vinculado durante 36 años a la empresa Petroquímica Monómeros. Llegó a ser vicepresidente jurídico, apoderado y asesor de la misma. También presidente de la fundación de esta empresa. Y bueno, ya saben ustedes qué pasó con Monómeros. Descaradamente se robaron a Monómeros en el gobierno de Duque. Se conoció además que el magistrado fue acusado de pedir dinero y sexo a cambio de favores al partido Fuerza Ciudadana. La representante a la Cámara por Magdalena, Ingrid Aguirre Jubinao, hizo una grave acusación contra César Lorduy Maldonado por estos hechos. Pero eso no es nada. Este magistrado del Partido Cambio Radical, para ser uno de los 9 magistrados del CNE, también al parecer es el asesino de su compañera Alicia Mercedes Rivaldo Pardo con una escopeta en marzo de 1979. Esto sucedió en el Café Bar Coffee Shop en Bogotá, caso del que quedó absuelto por vencimiento de términos. Pero aún no está esclarecido este caso. Este crimen ha permanecido más de 30 años en la impunidad. Tremenda joya y de magistrado. Estos son los impolutos políticos que dizque nos van a salvar de la corrupción con la marcha del 21 de abril. ¿Y los que investigan a Petro? Ahí está el honorable magistrado, pero este es uno. Vamos a hablar del más sonado, en este caso de la supuesta acusación de Petro, que aclaro aún no ha sido presentada. Hasta el momento es puro show de semana, RCN, Caracol y demás medios de chismes y espectáculos. ¿No los han visto que se lo han pasado haciéndole campaña a Fico? Bueno, seguimos con Álvaro Hernán Prada. Fue un representante de la Cámara por el departamento de
del Huila. Escuchen bien esta saltadera de partidos. Él viene del Partido Liberal Conservador y del Centro Democrático, en una estrecha relación con Uribe. Su familia ha sido activa en la política, empezando por su madre, Lucy Artunduaga Vega, que fue diputada del Huila. Cargo en la que fue sancionada por recibir salarios simultáneos en el desempeño de 2 cargos oficiales al mismo tiempo. Fue candidata por el Centro Democrático a la alcaldía de Gigante en 2019. Se quemó, pero partes de su plan de gobierno eran idénticas al plan de gobierno de un candidato a la alcaldía en Pocosí, Costa Rica. Se le funda el cerebro a estos uribistas y se ponen a pensar un poquito en la sociedad y en el pueblo. Entonces, ¿para qué se meten a la política? No entiende uno. Uribismo es sinónimo de ignorancia, independientemente que tengan títulos, que muchos de esos se ha comprobado que se los han regalado, que han hecho plagio, en fin, el uribismo tiene su historia. En el 2004, Álvaro Prada pasó a ser director nacional de Registro Civil en la registraduría, estuvo hasta el 2005 y en el 2006 se lanzó a la Cámara de Representantes por la lista de Convergencia Ciudadana. Escuchen bien, un movimiento que fundó el político santandereano Luis el Tuerto Gil, quien fue condenado por parapolítica. Cuenta Prada, así como cuando uno cuenta historias, que en un recorrido en el Espinal Tolima, Uribe le dijo que liderara la lista a la Cámara en el Huila para las elecciones del 2014 y que él, sin pensarlo, aceptó. Pues resulta que encabezó la lista cerrada uribista. Además, Uribe es el padrino de bautizo de sus 3 hijos. También le hizo el prólogo de su libro La dictadura de la paz. La historia de Prada con Uribe también está ligada a los expedientes judiciales del expresidente, pues está vinculado al proceso por manipulación de testigos que abrió la Corte Suprema de Justicia contra Uribe. Pues resulta que la Sala de Instrucción investiga si Prada habló con el paramilitar Carlos López, alias Caliche, para que convenciera al también paramilitar Juan Guillermo Monsalve de hacer un video en el que se retractara de sus testimonios contra Uribe y en el que culpara al senador Iván Cepeda de haberlo manipulado. Prada todo lo negó y ha presentado recurso para tumbar la acusación en su contra, pero le ha sido negada. En este caso, el alto tribunal ha sostenido que Prada habría aprovechado su condición y función para presionar, dirigiéndose en las camionetas blindadas que le dio el Estado al hotel donde estaba Caliche, para acosarlo, para pedir la retractación al testigo. Una persona como Álvaro Hernán Prada nunca debió llegar a ser magistrado de una alta corte. Su trayectoria es vergonzosa y no merece estar en el CNE. Este señor sigue vinculado al caso de Uribe. Cadena, el otro abogado, sí está preso. Lo grave no es solo que este par de bandidos y criminales, Álvaro Hernán Prada y César Lorduy, quieran tumbar al presidente Petro. Lo grave y peligrosísimo es que están respaldados por los magistrados de las altas cortes y vienen de tener monopolio dentro de la registraduría. La interceptación a José Ñeñe Hernández salpica a Duque y Uribe, pero nunca aparecieron las instituciones para investigar los dineros de la mafia que entraron a estas campañas. 1.500 audios dejan en evidencia detalles de la ñeñe política e irregularidades en la campaña presidencial de Duque. Esta es la manera rastrera que utilizan las instituciones de derecha para hacerle oposición al gobierno popular. Buscan cómo enjuiciar al presidente. Un CNE lleno de uribistas de dudosa situación legal. Están haciendo una cortina de humo para desviar la atención del juicio de Álvaro Uribe Vélez, pues la salida de Barbosa de la Fiscalía le quitó a Uribe su última oportunidad para salir a flote. Para nuestra tranquilidad, Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, aseguró que no habría argumentos suficientes para que el Consejo Nacional Electoral le formule pliego de cargos al jefe de Estado y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Al parecer es puro show mediático. Fuentes del Consejo Nacional Electoral, CNE, le señalaron a El Tiempo que no se ha radicado ninguna decisión o ponencia. ¿Cómo la ven?